Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video importante con respecto a los riesgos de la sobreedificación de la fe y la doctrina bíblica. Vamos a leer, nosotros pues como ustedes se han dado cuenta en los videos escribimos, analizamos lo que vamos a compartir a mucha profundidad para que quede claro. Sí, por eso nos ceñimos a los documentos. Lo mejor. Por eso evitamos dar opiniones, ¿de acuerdo? Propia opinión, que es uno de los riesgos que vamos a estudiar. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19. Ahí empezamos el estudio. El término hebreo para impiedad es rishak, derivado de la raíz rachá, que significa maldad, iniquidad o perversidad. La impiedad en este contexto implica una desviación de las normas, o no seguirlas, o desviarlas, y los mandamientos de Dios. Pues obviamente poniéndole otras doctrinas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, llevando acciones y comportamientos que son contrarios a la justicia y la rectitud, recordando que la justicia es una ciencia. El término griego para impiedad es asebeia, que se traduce como irreverencia o falta de respeto hacia lo divino. Se deriva de asebes, que significa impío o irreverente. En el Nuevo Testamento la impiedad se asocia frecuentemente con la falta de piedad o la rebelión contra Dios, rebelarse contra sus mandamientos. La impiedad en las Escrituras se caracteriza por rechazo de Dios, ignorar o rechazar la autoridad y la doctrina de Dios por medio de Jesucristo. Ahí comienza el asunto, que es Jesús la cabeza. Él es el que tiene la verdadera doctrina del Padre. Maldad y corrupción, actuar de manera contraria a las instrucciones de Dios por medio de Jesucristo, abrazando las doctrinas de error, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Obviamente, pues porque no nos ha amanecido, es que podemos tener doctrinas de error de hombres y de demonios, y porque no tenemos en cuenta los riesgos. Vivir de manera injusta, es decir, desconociendo por completo la ciencia de justicia bíblica. De boca de 2 o 3 testigos sabios y justos consta toda palabra. La falta de reverencia, no mostrar respeto ni temor a Dios, ignorando, desconociendo parcial o totalmente las instrucciones de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la cabeza. La construcción de la fe y doctrina bíblica, como cualquier obra de construcción, tiene sus riesgos y peligros. Siguiendo con el ejemplo de la construcción de un edificio real, como enseña Jesucristo realmente en su doctrina, es que nosotros estamos construyendo. Los apóstoles le llaman sobreedificar. Se puede presentar inconvenientes y errores, como la adquisición de materiales de mala calidad, el diseño de planos con datos de fuerza y soporte mal calculados, la interpretación de planos por inexpertos indoctos, contratación de obreros poco calificados para el trabajo, accidentes laborales menores y fatales, fallas en las herramientas y maquinaria, desobediencia de uno o varios obreros a las instrucciones del manual laboral y de seguridad, un sinfín de peligros y riesgos que se minimizan sustancialmente realizando un plan de trabajo adecuado, como enseña nuestro Señor Jesucristo, cálculo. Si no nos sentamos a calcular el edificio que vamos a construir, se va a caer. Un manual de instrucciones claros y específicos de obra y labor, unos métodos de control de calidad, validación y verificación de decisiones para evitar retrasos, percances y contratiempos. ¿Cuál es su plan de acción en materia de control de calidad sobre edificación de doctrinas bíblicas? ¿Usted conoce a profundidad las instrucciones que están en las Escrituras para construir y enseñar doctrinas bíblicas? ¿Usted cuenta con las instrucciones según la orden de Melquisedec en su ministerio, recordando que Jesús es sumo sacerdote y rey de esta orden? ¿Usted hace uso adecuado de las herramientas bíblicas de sobreedificación? ¿Usted usa las fórmulas de los apóstoles de Cristo para calcular con exactitud la sana doctrina? Porque ahí hay fórmulas. En el caso de la construcción espiritual, el ser humano enfrenta muchos peligros imperceptibles a simple vista. Algunos de estos peligros están institucionalizados hace milenios. En otros casos está en el mismo corazón, mente y servicio humana. Esto de hace varios milenios pues le hace el mensaje de Apocalipsis de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Ahí están los peligros institucionalizados. En otros casos están en las mismas doctrinas que se enseñan en los templos, claustros y púlpitos de todo el mundo, como
¿Cómo saber cuáles son esos riesgos y peligros inminentes en la sobreedificación del edificio de la fe y la doctrina bíblica? Por supuesto, el único lugar donde podemos encontrar el testimonio verdadero de los riesgos y peligros que debe y tiene que enfrentar el ser humano está en las mismas escrituras bíblicas. Sí, están explicados ahí. Primer riesgo, amor por las tinieblas de la ignorancia. El primer llamado de atención a los seres humanos en las escrituras bíblicas sobre un peligro inminente generalizado histórico es que el mundo está, vive y ama las tinieblas. Aquí están los testimonios, ¿de acuerdo? El PDF está a disposición de ustedes también. Escríbanos aquí en los comentarios y con mucho gusto se lo hacemos llegar. En la descripción están los datos de contacto. Tinieblas en hebreo, Joché, que significa tinieblas, figurativamente miseria, tú que eres miserable, pobre, ciego, desnudo, dice nuestro Señor Jesucristo. Destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Tinieblas en griego, skotos, que significa sombra, oscuridad, oscuridad, tiniebla, figurativamente. Ignorancia espiritual, muerte espiritual, miseria espiritual y maldad espiritual es el diagnóstico y dictamen de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis sobre toda la humanidad. Si usted está rodeado de tinieblas, ¿cómo hace para tener y ser luz? ¿Qué tal lo que se llama comúnmente luz doctrinal venga a ser tinieblas doctrinales? Usted ha usado con rigor y evidencia el proceso de verificación y validación doctrinal de boca de 2 o 3 testigos que ha instruido Dios, pues a través de Moisés, los profetas, Jesucristo, los apóstoles, ahí está instruido. ¿Usted puede tomar de las tinieblas para hacer luz? ¿Quién dio instrucciones al ser humano de interpretar las escrituras bíblicas para construir doctrinas? ¿Qué dice uno de los apóstoles con respecto a la interpretación privada? ¿Por qué se sigue insistiendo en la falsa ciencia griega y romana, la hermenéutica, para el conocimiento, comprensión y entendimiento de las doctrinas bíblicas? ¿Dónde nacen las tinieblas espirituales en la historia de la creación y la humanidad? Hay Génesis. ¿Por qué Cristo pregunta si hallará fe cuando regrese por segunda vez a la tierra? Leer Lucas 18:8. Por las evidencias actuales, Cristo hallará más de 1500 fe diferentes y de todo tipo, calculando las institucionalizadas de todo el mundo. Pero como cada quien tiene su propia fe, entonces Cristo encontrará perfectamente más de 8.000 millones de fe en la tierra. ¿Dónde quedó la fe, única fe de Abraham, Elías, Cristo y los apóstoles? A continuación, se exponen los riesgos y peligros que las escrituras bíblicas describen como ciertos y reales en la construcción de la fe y la doctrina bíblica. Continuamos. Segundo riesgo, tener cuidado de uno mismo y de los demás seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maestro, solo hay uno y es el Cristo. Lea Mateo y Juan, por favor. ¿Qué pasa con el resto de seres humanos? Mateo 23:8-10, Juan 13:13-14, 2 testigos hay ahí. Todos los seres humanos pueden engañar y ser engañados, bien sea consciente o inconscientemente. ¿Quién es su maestro? Es su maestro el pastor, el sacerdote, el papa, el rabino, sus padres, un familiar, un amigo, el profesor o su cónyuge. A nadie le gusta que le digan mentiras, pero más grave y delicado es creer en mentiras sin saber que son mentiras. Las escrituras bíblicas son difíciles, complejas y requieren de mucho estudio e investigación para poder entender así sea un poco de ellas. Es un arma de 2 filos, que mal entendida hace estragos en la espiritualidad humana. Si es enseñada indebidamente, tiene sus consecuencias de juicio y condenación. Ahí está. Mateo, Lucas, otro testigo, el escritor desconocido de Hebreos, otro testigo, y Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y María. Dese cuenta usted de la crisis doctrinal que se extiende por más de 1900 años y de la que parten más de 1500 corrientes e interpretaciones institucionalizadas. ¿Entiende usted el porqué de este problema? El ser humano está expuesto a varios peligros y riesgos mentales y espirituales en su afán por conocer y comprender cómo usar la Biblia y creer inmaduramente en el llamado a ser maestro. Nadie debe hacerse llamar maestro, dice Jesucristo, y Santiago también lo explica, si no estoy mal, el libro de Hebreos, que nos dice claramente que no nos hagamos llamar maestros a nosotros mismos. Repitiendo, siguiendo la instrucción de Jesucristo. El ser humano ha dejado de prestar atención a los detalles minuciosos del mundo que afectan cualquier tipo de instrucción o enseñanza. Vivimos en un mundo en tinieblas y una sola gota de levadura leuda toda la masa, una sola mentira leuda toda la verdad siendo la mentira.
Una sola instrucción, enseñanza, doctrina mal fundamentada hace ineficaz la semilla, generando árboles que producen frutos adulterados. Léanse Mateos 13, 24, 30 y Mateo 13, 37, 43. Póngale pausa al video y estudie. Las Escrituras Bíblicas es un libro extenso y lleno de conceptos, y al no usar las herramientas bíblicas correctas, sino seguir las instrucciones de Dios por medio de Jesucristo, tal cual como fueron estipuladas, se filtran fábulas, filosofías, huecas sutilezas, mitos, herejías y apostasías, que después son creídas y enseñadas siguiendo su rumbo natural, hasta convertirse en movimientos sectarios e instituciones de poder religioso. A continuación, describimos varios de estos peligros inminentes y latentes que están todo el tiempo minando el camino hacia la fe verdadera y la sana doctrina bíblica. Tercer riesgo, amor al dinero y amor al poder. No hay peor enemigo para el ser humano que el amor al dinero y el amor al poder. Sobran las explicaciones a este peligro. Eclesiastés 5:11, Habacuc 2:9, Mateo 6:24 y 1 Timoteo 6:10 nos dicen claramente estos testigos: Salomón, Habacuc, Jesucristo a través de Mateo y el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual, o bueno, no le llamemos hijo espiritual, al discípulo de Jesucristo llamado Timoteo. ¿No ha escuchado usted el testimonio de personas que dicen que un amigo se hizo ministro para hacer dinero? ¿O en esta iglesia lo único que piden es plata? Pero para esos ministros sí son válidos los mandamientos de Dios de los diezmos, primicias y ofrendas. Pero para seguir y guardar los mandamientos, según el nuevo pacto, no es importante, por medio de Jesucristo, no es importante a la hora de administrar un ministerio conforme a la orden de Melquisedec, donde Jesús es rey y sumo sacerdote. Hipócritas, les dice Jesús de Nazaret, que valían la ley pero sacan provecho de ella. Léanse Mateo 15, 7, 9, Marcos 7, 6, 3. Un corazón arrogante e inmaduro en la fe bíblica nunca podrá comprender el compromiso de dar para la misión apostólica según la orden de Melquisedec, que va más allá de cumplir con el diezmo. Cuarto riesgo, creerse sabio en su propia opinión. Cada ser humano tiene la capacidad de generar su propia opinión y está en libertad de hacerlo ejerciendo su voluntad, hasta de decirlo, pero hay que rendir cuentas de toda palabra. El riesgo está en que esa opinión se encuentre fundamentada en verdades a medias, mentiras, juicios a priori, y falta de información y percepciones erradas de la realidad. Ahí están los testimonios del Padre, Proverbios 3:7, Proverbios 12:15, Proverbios 26:5, Proverbios 26:12, el testimonio del Hijo en Romanos 12:16, por medio del apóstol Pablo. Una lamentable pero real situación cotidiana de todos los seres humanos es juzgar a la ligera, sin el suficiente conocimiento, sin recopilar la información, datos y testimonios que le permitan comprender y entender cualquier tipo de fenómeno en la realidad. Eso incluye la doctrina bíblica. Se hace necesario cambiar este mal hábito mental de juzgar sin justo juicio, de sacar conclusiones sin el debido proceso de estudio, investigación y análisis de cada situación, persona, idea, pensamiento o doctrina. Quinto riesgo, falta de conocimiento. La ignorancia es un mal generalizado en la humanidad. Este fenómeno social permite que las personas sean vulnerables a ser manipuladas por el poder. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Lea el testimonio del Padre en 1 Samuel 2:12, Isaías 1:3, Isaías 5:13, Isaías 45:20, Oseas 4:1-6, testimonio del Hijo en 1 Corintios 8:7. La falta de conocimiento según la escritura bíblica es un problema que ha sido abordado en numerosas ocasiones por Dios. Desde una perspectiva espiritual, la falta de conocimiento se refiere a la ignorancia o falta de entendimiento en las doctrinas bíblicas y la voluntad de Dios. Este problema puede tener consecuencias significativas en la vida de una persona y en la sociedad en general. En el libro de Oseas 4:6 se encuentra el pasaje que resalta la importancia del conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, has quitado la llave de la ciencia, como dice Jesucristo en Lucas 11:52. Yo te rechazaré de ti, a ti de mi sacerdocio. Como has olvidado la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta declaración bíblica enfatiza que la falta de conocimiento es altamente perjudicial, ya que conduce a la separación de Dios y a la destrucción. Las escrituras bíblicas promueven la búsqueda del conocimiento a través del estudio de las mismas escrituras y la relación con Dios a través de la oración y la adoración. La ignorancia espiritual siempre lleva a decisiones equivocadas y el desconocimiento de los propósitos de Dios. La falta de conocimiento en asuntos morales y éticos, mentales, espirituales, puede tener repercusiones negativas en la sociedad. Dios afirma lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, sin revelación, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Eso obviamente. Esto implica que cuando la sociedad carece de un entendimiento, Proverbios 28:18,
Esto implica que cuando la sociedad carece de un entendimiento de los principios y valores espirituales según el conocimiento de las escrituras bíblicas, tiende a corromperse y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La falta de conocimiento espiritual y moral tiene graves consecuencias, incluida la separación de Dios y problemas en la sociedad. Sexto riesgo, falta de ciencia. La religión tiene a la ciencia como un poder demoníaco. Son epistemofóbicos. Aborrecen el conocimiento. Pero lejos está de la realidad esta afirmación. La ciencia es seguir instrucciones, obedientemente, pasos, fórmulas para verificar y validar, tener cuidados y usar correctamente las herramientas obsequiadas por Dios, la lógica, la razón, el cerebro, los procesos neurocognitivos, el diálogo intersubjetivo, el reunirse 2 o 3 como enseña Jesucristo, estudiar como hacían los de Berea. Sin instrucciones, pasos y fórmulas concretos no se llega al conocimiento y sin conocimiento se pierde la oportunidad de entender y sin entendimiento no hay revelación. Y sin revelación solo queda la muerte y el engaño espiritual. En Números 24:16, Proverbios 1:22, Proverbios 1:2, Proverbios 33, Isaías 28:9, Jeremías 10:14, Jeremías 51 y en Lucas 11:52 quitaron la llave de la ciencia. Las escrituras bíblicas contienen principios y enseñanzas que se relacionan directamente con el conocimiento, la ciencia, el entendimiento y la comprensión. Aquí hay algunos puntos clave que se puede extraer de las escrituras con relación a la ciencia. Dios como el creador. La Biblia establece claramente que Dios es el creador del universo y todo lo que hay en él. En Génesis 1 se relata la historia de la creación donde Dios creó el cielo, la tierra, los mares, la fauna, la flora del ser humano. Eso establece la base doctrinal para el estudio y la comprensión de la creación como una expresión que da testimonio de la obra del Espíritu Santo. El llamado a la observación. En diversas partes de las escrituras bíblicas se enfatiza a las personas a observar y reflexionar sobre la naturaleza como forma de conocer a Dios. Por ejemplo, se cita una porción en un salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y al otro día y una noche y otra noche declara sabiduría. Meditación en la noche, ¿no? Salmos 19, 1, 2. Esto implica que el estudio de la creación puede revelar aspectos del carácter y la sabiduría divina. La limitación humana. Las escrituras bíblicas también reconocen la limitación del conocimiento humano. Esto sugiere que aunque se puede buscar comprender la creación, siempre hay un límite en la comprensión, límite que debe ser rebasado con la adquisición de más conocimiento y sabiduría según el Espíritu Santo. Leer Isaías 55, 8, 9. Séptimo riesgo. Aproximación religiosa, ideológica y filosófica. Este es un atajo mental que se ejecuta cuando el ser humano escucha una doctrina, instrucción, enseñanza, idea o filosofía de otra persona que parece verosímil, lógica, argumentada y la acepta como verdad sin estudiar, analizar y profundizar en la fuente. Berea, los bereanos, por favor. Aunque la fuente era Pablo y su acompañante, no le creyeron, fueron a las escrituras. Cualquier doctrina, institución, enseñanza, idea, pensamiento, filosofía que usted acepte o haya aceptado sin el ejercicio debido de verificación y validación es aproximación religiosa, ideológica y filosófica. Tomar las ideas de otra persona como propias, hacerlas una creencia, sin las instrucciones adecuadas de verificación y validación, es el camino rápido al dogmatismo y fanatismo. Por eso el corazón y mente sin ciencia no es bueno. Leer Proverbios 12:2. El testimonio del Padre también nos enseña en Proverbios 12:2, testimonio del Hijo en 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:20, 2 Corintios 3:4-6, Colosenses 2:8, 2 Tesalonicenses 2:2, nos hablan de la aproximación ideológica. Octavo riesgo, dogmatismo religioso, filosófico, cientificista. Porque los científicos también, como hay falsos maestros, falsos profetas en la religión, también hay falsos científicos en la ciencia moderna. El cerebro humano siempre tomará el camino más fácil para adoptar y aceptar una creencia como verdad. El problema radica en que esa creencia no sea verdad. Es decir, el ser humano dogmático está tomando decisiones y sacando conclusiones basadas en una o varias mentiras o verdades a medias. Este es el poder de la religión y la política, que aprovechando la tradición, el falso milagro, las palabras lisonjeras, las falsas promesas y el exceso de confianza de los seres humanos, maldito el hombre que confía en el hombre, siembra dogmas como creencias que difícilmente se pueden sacar del corazón y mente. Vea, romper un dogma es dolorosísimo. Leer testimonio del Padre, Proverbios 14:5, Isaías 30:10,
Jeremías 23:14, Jeremías 23:32, Amós 2:4, Testimonio del Hijo, Mateo 15:3, Marcos 7:3-13 y Colosenses 2:8. Noveno riesgo, fanatismo religioso, filosófico, deportivo y patriótico. El fanatismo es una pasión desordenada y desbordada, pasión. Nosotros estamos llamados a la quietud y a la paz. ¿Sí? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de tus pasiones juveniles, por favor, que afecta directamente el buen juicio y la apreciación de la realidad y la verdad. Cauteriza el corazón y mente individual y deja al ser humano vulnerable a la manipulación y la sugestión individual y colectiva. El fanatismo adormece la capacidad de inteligencia y buen juicio, descolocando al ser humano de sus responsabilidades existir. El gran distractor del corazón y mente humano. Romanos 7:5, Gálatas 5:24, Colosenses 3:5, Primera de Tesalonicenses 4:5, Santiago 4:1 nos advierte del peligro del fanatismo filosófico, deportivo, patriótico y doctrinal, religioso. Décimo riesgo, misticismo y esoterismo. El misticismo es el esfuerzo que hace el ser humano desde su propio interior, sin la dirección y guía del Espíritu Santo que está en todas las palabras que validó y verificó Jesús como verdad en la Biblia, para intentar llegar a la comprensión y entendimiento de las verdades del Creador y su creación. Luego, ¿el ser humano se puede enseñar a sí mismo? De este deriva la filosofía griega, que es un intento de explicar la existencia del pensamiento a partir del humanismo, sin el Espíritu Santo y Espíritu de la verdad. La filosofía normal, contemporánea también entra ahí, toda la filosofía. Del misticismo proviene la metafísica, que es un esfuerzo infructuoso de explicar el fenómeno espiritual colocando un velo de esoterismo y eterismo que engaña el juicio y razonamientos del ser humano. Lea el testimonio del Padre en Jeremías 31, 33, 35, Habacuc 2, 19, el testimonio del Hijo en Marcos 6, 34, Lucas 12, 2, Juan 14, 26 y Hebreos 8, 11. Ahí hay bastante testimonio para detectar este riesgo, misticismo y esoterismo. Un décimo riesgo, vanidad espiritual. Al igual que Eva y Adán en el Edén, el ser humano es tentado todo el tiempo a buscar y desear ser admirado, bien sea por su conocimiento, sus logros o sus posesiones. Busca el agradecimiento y el reconocimiento de otros. Este peligro de ser como dioses es el precursor de la idolatría, la hechicería, el esoterismo, la adivinación, el falso maestro, el falso profeta, el narcisismo, el ególatra o la egolatría, la frustración y otros problemas mentales, espirituales y del corazón humano. Miren, aquí hay bastante testimonio en Segunda de Reyes, Salmos 4:2, Salmos 94:11, Salmos 144:8, Eclesiastés 1:14, Isaías 29:21, Isaías 44:9, Jeremías 14:14, Jeremías 18:15, Lamentaciones 12:14, léanse todo el libro de Eclesiastés, el libro de Testimonio del Hijo en Hechos 14:15, Efesios 4:17 y Tito 1:10. Duodécimo riesgo, embriaguez doctrinal y espiritual. Es el resultado de la acción directa de las doctrinas, filosofías y pensamientos espirituales errados que hacen perder el control, equilibrio y cordura espiritual. El vino fermentado son esas doctrinas que están mezcladas con verdades a medias y fábulas espiritualistas y proféticas. Doctrinas bíblicas con interpretaciones humanísticas y filosóficas. Doctrinas de hombres con doctrinas de Cristo con doctrinas de hombres y de demonios. Mezclar a Cristo con Pablo. No, Pablo está respaldando a Cristo, no hay que mezclarlo. Hay que hacer testimonio, eso se llama proceso testimonial. Recordando las palabras de Jesús de Nazaret que explica lo que sucede en una mente cuando se mezclan vinos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira el vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, no sea de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres viejos y lo único y lo otro se conserva juntamente. Está explicando la locura que genera al escudriñar las Escrituras sin el Espíritu de Cristo. Él es el Espíritu de la profecía, Él es el Espíritu de la doctrina. Jesús es la cabeza, mis hermanos. Leer testimonio del Padre, Jeremías 51, 56, 57, Nahum 3, 4, 11, testimonio del Hijo, Lucas 12:45 y Apocalipsis 17:2. Décimo tercer riesgo, colar el mosquito. Eso le encanta a los teólogos. La expresión colar el mosquito es prestar atención a los detalles sin importancia.
mientras se pasa por alto las instrucciones que dan resultados reales y significativos. La prioridad del ser humano es conocer el origen y propósito de su existencia basado en la verdad y la justicia, no en ideas mal elaboradas de la realidad y en doctrinas de error. La profundización de la doctrina inicia cuando se ha logrado encontrar una sana doctrina. Antes es profundizar en verdades a medias o mentiras. Isaías 9:16 y Mateo 23:24, y hay pues muchísimos más testimonios más. 14º riesgo, seducción espiritual y natural femenina. Hombres, el consejo, tengan cuidado con el consejo de las mujeres, no queremos decir, pero es que ustedes son las mujeres, aquí abro un paréntesis, son altamente sensibles al mundo espiritual y ahí está la serpiente también. Cierro paréntesis. Las mujeres son más sensibles al mundo espiritual y esto tiene riesgos. ¿Por quién inició la desobediencia humana en el Edén? La mujer de manera natural es vanidosa y sensual. Su comunicación es más compleja y seduce al varón. Este es un riesgo que afecta al equilibrio y cordura mental de los varones y el adversario filtra por medio de la boca femenina seducción espiritual de altivez y desobediencia. Leer testimonio del Padre. Génesis 3:1-7, Jueces 16:4-31, Primera de Reyes 16:29-34, Primera de Reyes 18:19 y Primera de Reyes 21:1-29. Ahí está. Faltó, bueno, aquí está Abraham. No, aquí está la desobediencia de Adán y Eva. Abraham faltó por escuchar a Sarai. Bueno, el padre, ojo con las mujeres. Faltó Proverbios, diciéndole al Mesías, ojo con la ramera, ojo con la mujer que seduce, ojo con la religión. Acuérdense que la mujer es también figura alegórica de las religiones o de la verdadera congregación, del verdadera comunidad. 15º riesgo, subjetividad mental. La subjetividad mental humana es un componente esencial de la experiencia individual que abarca la percepción, los pensamientos y las emociones de una persona en particular. Constituye la lente a través de la cual cada individuo interpreta su entorno y construye su propia realidad. Nosotros debemos tener en la mente de Cristo y ver a través de ella, no por nuestra propia lente. Adiós a nuestra mente. Este aspecto de la mente humana es singular para cada individuo, moldeando por su historia personal, su cultura, sus creencias y sus vivencias únicas. La subjetividad mental posibilita la vivencia y el entendimiento de emociones como la felicidad, el amor, el miedo y la tristeza, así como la capacidad para razonar, reflexionar y tomar decisiones. Ponga la mente de Cristo. A pesar de ser un fenómeno privado, la subjetividad mental ocupa un lugar central en el estudio de la psicología y la filosofía, y su comprensión es esencial en las investigaciones relacionadas con la mente y la conciencia. Por ahí no va el estudio. Toca estudiar en la mente de Cristo. Explorar esta dimensión humana proporciona una visión profunda de la experiencia de existir y cómo las percepciones individuales influyen en las creencias, relaciones, elecciones y acciones. Ya podemos ver nuestra sociedad basada en nuestras creencias, relaciones, elecciones y acciones. Divina sociedad tenemos. En el plano espiritual, el ser humano tiende a tener una visión y percepción de dos dimensiones comúnmente, es decir, desde su propia opinión y su propia experiencia. Observar la realidad espiritual sin aplicar la capacidad de ver desde diferentes ángulos y enfoques, visión mental y espiritual de 3 o más dimensiones, hace que el ser humano sea altamente subjetivo. No aceptar nuevas y mejores explicaciones y creer que se las sabe todas es percibir la realidad de manera subjetiva y soberbia. Ahí tiene, Jeremías 14, Jeremías 23:16, Lamentaciones 2:9, Ezequiel 13:7, Ezequiel 13:16 y Zacarías 13:4. Estos profetas nos hablan mucho de tener cuidado de la subjetividad. 16º riesgo, sesgos mentales, cognitivos. Un sesgo cognitivo es una distorsión sistemática en el procedimiento de la información, en el procesamiento de información que afecta la percepción, el juicio y la toma de decisiones en el individuo. Estos sesgos son patrones predecibles de pensamiento que pueden surgir debido a factores psicológicos, sociales, emocionales y espirituales, desviando la interpretación objetiva de la realidad. Realmente el justo juicio, que no podemos interpretar realmente. Cuando usamos interpretación, ya hay sesgo. Los sesgos cognitivos pueden influir en cómo una persona interpreta información, atribuye significado a eventos y llega a conclusiones a menudo de manera inconsciente.
Ah, estos patrones de pensamiento pueden llevar a juicios erróneos e irracionales y en última instancia pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de las decisiones de un individuo. Miren, ojo con este riesgo, que tiene 200 piedras de tropiezo. Existen cerca de 200 sesgos mentales o cognitivos detectados por la neurociencia. Se recomienda estudiar el tema a mayor profundidad, algunos ejemplos de sesgos cognitivos que nos enseñan las escrituras bíblicas. En Proverbios 2, 10, 15, Testimonio del Hijo, 2 de Timoteo 3:13 y Tito 3:3. 17º riesgo, la disonancia mental cognitiva. La disonancia cognitiva es un fenómeno mental que se refiere a la tensión interna o conflicto que una persona experimenta cuando mantiene creencias, actitudes o valores contradictorios e incompatibles entre sí. Este estado de disonancia causa malestar emocional y puede llevar a una sensación de incoherencia en el pensamiento, eso lleva a la locura. Y la disonancia cognitiva se encuentra en una situación en la que sus acciones y creencias están en desacuerdo entre sí. Este conflicto puede surgir en diversas áreas de la vida, como las decisiones personales, las elecciones políticas o las opiniones sobre cuestiones espirituales, teológicas, éticas y morales. La disonancia cognitiva es especialmente relevante cuando una persona toma una decisión que entra en conflicto con sus creencias previas. Para aliviar la disonancia cognitiva, las personas suelen tomar medidas para reducir la inconsistencia de sus pensamientos y comportamientos. Entonces la puede ignorar. Esto va en contra de mis creencias. Chao. Esto puede incluir cambiar una creencia o actitud, justificar la elección realizada, autojustificación, o buscar información que respalde su decisión. En última instancia, el objetivo es resaltar la coherencia interna y reducir la tensión emocional. En el corazón y la mente dogmática es común la disonancia mental cognitiva. Cuando una persona presenta otra perspectiva diferente sin el ánimo de atacar, el corazón y mente del receptor tiende a la tensión, malestar e incomodidad, haciendo creer que está siendo agredido, generando frustración en casos extremos, ira y enojo. Ahí están los religiosos con los que peleaba Jesús. Por eso lo terminan matando. Les puso berracos. El mejor ejemplo de esta conducta, mira, son los fariseos y saduceos que tenían ira y celos contra Jesús por sus enseñanzas contradictorias a las de ellos. Ahí está. 18º riesgo, sincretismo religioso, filosófico, ideológico. Muy sencillito. Tendencia de mezclar y armonizar dos corrientes de pensamiento, ideas opuestas o enseñanzas religiosas, en una forma de leudar la masa y fomentar el vino. Ahí está, en Segunda de Reyes, Isaías 2:6, Jeremías 19:4-5, Ezequiel 8:9-16, el testimonio del Hijo, Hechos 14:11-13, Hechos 17:16-20, Hechos 19:13-16 y 1 Corintios 21:20. Esa es una costumbre de la iglesia cristiana. ¿Ve? Todo el libro de la historia de la iglesia cristiana muestra el problema de sincretismo. 19º riesgo, manipulación espiritual, emocional y mental de adversarios y sus siervos los humanos. Sí que lo saben hacer. La inspiración mental y del corazón es una realidad. El ser humano, por medio de procesos de escucha, lectura, meditación y reflexión, puede ser manipulado externamente. Existen experimentos científicos que lo confirman y son varios. ¿Quién manipula externamente y por medio de qué métodos? Leer Testimonio del Hijo, Mateo 7:15, 2 Corintios 11:14, no ignoréis las maquinaciones del diablo, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:1-5. Por eso hay que ponerse el yelmo de la salvación, para proteger nuestra mente. 20º riesgo, muerte espiritual. El ser humano está dotado de corazón y mente. Si el corazón y mente están muertos y cauterizados, el conocimiento del bien y del mal se diluye, generando pensamientos, acciones y reacciones de comportamiento humano animal. Tiene el corazón y mente muerto. Es estar fundamentado espiritualmente en verdades a medias, mentiras, filosofías de hombres y doctrinas de demonios. Efesios 2:1-3, Efesios 2:1-2, Efesios 4:8. Segunda de Pedro 2:17. Ya vamos a estudiar esto con unas diapositivas. Es posible que al usted leer este documento haya tenido que luchar con varios de estos peligros. Las sugerencias que se hace es leer este documento, es meditar y orar preguntando a Dios si estas instrucciones y enseñanzas es de beneficio para su vida y es conforme a las escrituras bíblicas. Si usted ya tiene conocimiento de las escrituras bíblicas y ha tenido adoctrinamiento religiosamente, es posible que al principio resista esta información. La invitación es a usar las habilidades mentales que Dios le ha dado a usted para discernir. Deje por un momento sus creencias tradicionales, misticismo, posición ministerial y religión y trate de ser objetivo con esta información y sus juicios personales, juzgar con justo juicio. ¿Quién resuelve todos estos riesgos en el ser humano?
Jesús de Nazaret con su ejemplo, disciplina, dedicación y obediencia total al Padre eterno, logró enfrentar todos estos riesgos. Los reconoció y los evitó a toda costa. Conocer todo el recorrido de Cristo en la tierra es la tarea que debe hacer cada creyente. Pedir en el lugar secreto que Dios le revele cosas secretas y ocultas que no conoce para explorar, analizar y comprender profundamente los años secretos y ocultos de Jesús de Nazaret y seguir ese mismo camino. Los hábitos atómicos de Cristo son los que debemos aplicar en nuestras vidas. Compromiso y disciplina en el lugar secreto. Entrega al estudio de la palabra. Observación crítica y analítica constante y también escucha. Justo juicio de 2 o 3 testigos sabios y justos. Compromiso con la voluntad de Dios en la obra. Obediencia al Padre para esperar y resolver en el momento oportuno. Lealtad al Padre en la tribulación, angustia y prueba. Y astucia para moverse en el sistema mundo. Bueno, esto es lo concerniente al documento. Ya vamos a ver todo lo concerniente a través de una diapositiva al problema del ser humano mayor a profundidad. Continuamos con el estudio, vamos a ver estas diapositivas, espero que usted la pueda ver, la pueda entender. Doctrina del ser humano según Cristo. Jesús nos habla que nosotros los seres humanos traemos una forma material, pues sí la vemos, ¿no? Un cuerpo biológico, orgánico a base de carbono, el sexto elemento de la tabla periódica. 14 de los 15 elementos químicos que componen la Tierra están en el cuerpo humano. El cerebro humano, Jesús lo describe como el odre, es el templo del Espíritu Santo realmente. Es una supercomputadora cuántica, realmente, biológica, espectacular. Los médicos se quedan impactados e impresionados con el diseño del cerebro humano y su funcionamiento. Los neurocientíficos, especialmente, los psicólogos también, los sociólogos también. Forma inmaterial, esta es la parte que toca sacar de metafísica, de esoterismos, de misticismos y explicárnoslo concretamente. La mente percibe y procesa la información generando productos mentales, la que recibe, ¿sí? Entonces, y usted genera productos mentales o generamos productos mentales. ¿Qué sale? Pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, creencias, también creatividad, ideas. ¿Sí? El Padre nos dice que tengamos cuidado con esto, que no nos hagamos imagen, tengamos cuidado con nuestros productos mentales. Necesitamos la mente de Cristo, aquí funcionando. Miren, para que existan los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y creencias que son conclusiones y juicios, comenzamos con procesos neurocognitivos locales que son la percepción, por medio de los sentidos biológicos y neurocognitivos. Está también la kinestesia y la sinestesia. Para que estudien, por favor. La atención es disposición a recibir vino, prestar atención, ¿sí? Una mente superdotada puede 5 minutos constantemente ahí, ta. Procesamiento de información, reconocimiento de patrones, la memoria, la codificación, lenguaje y procesamiento numérico, consolidación, construcción de modelos mentales, creencias, el aprendizaje, el razonamiento lógico y la regulación emocional. Obviamente que pues hay un hemisferio izquierdo y derecho que están trabajando en este procesamiento. Son nuestros dos jueces internos realmente. Uno procesa un tipo de información, el otro procesa otro tipo de información. Eso es otro estudio, que hay que estudiar el odre. Eso ya lo veremos en otro video. Forma inmaterial, el corazón, reproduce todos los procesos mentales. Por eso Jesús dice, de su corazón sale. Ya se reproduce. Ahí hay unos procesos neurocognitivos superiores muy interesantes, que es la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la cognición social. Obviamente nosotros no podemos adulterar si no planificamos nuestro pecado, no tomamos la decisión de hacerlo, no resolvemos el problema de dónde vamos a encontrar la mujer o el hombre con el que vamos a adulterar, y para eso necesitamos cognición social, tener relaciones interpersonales. Forma inmaterial, el espíritu. Aquí viene lo que la neurociencia pues se quiere explicar mayor a profundidad, que son procesos neurocognitivos cuánticos porque usan todo el cerebro y usan la conciencia local y no local. Estudiar sobre esto, por favor.
direcciona los procesos mentales, la inteligencia, la sabiduría, la intuición, la conciencia, el discernimiento y la conectividad espiritual. Que nos podemos conectar bien o mal. Veamos. Ciclos de información correcto. Porque nosotros estamos recibiendo datos, información y experiencias y los estamos juzgando a priori o con justo juicio. ¿Sí? Aplicando ciencia de la justicia o siendo injusto. Con uno mismo y con los demás. Ciclos de información correcto. Entonces, la mente, ¿sí?, recibe la información, llega a los procesos de inteligencia y está conectado con el Espíritu de Dios. Eso es un ciclo correcto. Hoy le pregunto a Dios, ¿esto es correcto lo que estoy pensando? ¿Esta conclusión es acorde a tu palabra? Porque mis palabras son Espíritu, dice Jesucristo. Eso es otro estudio. Y después resuelve hacia el corazón para que salga el pensamiento, la idea, la decisión, la conclusión. Frutos de procesamiento de información correcto. Es unas emociones con una visión de esperanza y crecimiento, con fe. Juicios, conciencia y sabiduría, decisiones correctas. Codificación concreta y realista de los datos, información y experiencias. Sentimientos y emociones equilibradas, doctrinas con logos, con el verbo hecho carne. Tenemos que tener las instrucciones de Jesucristo al pie de la letra. Y creencias de culto racional. Ciclos de información incorrecto. Pasa de la mente al corazón sin el filtro del Espíritu de Dios, sin la palabra. Por eso Apocalipsis llama a los 144,000 los que tienen el sello en sus frentes del Hijo y del Padre, el Padre y del Hijo. Tienen claritica la información del Antiguo Testamento según Jesucristo y del Nuevo Testamento según Jesucristo. Todo según la cabeza. Él es la piedra angular. Entonces, como no hay el filtro para verificar y validar, no hay la ciencia de la justicia, no hay proceso testimonial, no hay de boca de 2 o 3 testigos, pues salen pensamientos mal elaborados, creencias mal elaboradas, emociones mal elaboradas, decisiones mal tomadas. No hay ciencia de los consejos que habla Proverbios. Frutos del procesamiento de información incorrecta. Entonces, emociones distorsionadas, autodestructivas y sesgadas. Acciones destructivas y autodestructivas. Prejuicios y condenaciones sin verdad. Sesgos cognitivos, falacias, fábulas y fantasías. Sociopatías y psicopatías. Todo tipo de enfermedades, narcisismos, esquizofrenias, dualidad del pensamiento, inconsistencias, bueno, dogmas de fe y disonancias cognitivas, disforias y distemias, que son emociones desequilibradas. Hay una euforia, hay una histemia, ¿sí? Es histemia si no estoy mal. Entonces, disforias que, picos rápidos de emociones muy fuertes hacia la alegría y son ciclos muy largos hacia la tristeza, depresiones, ansiedades y las adicciones, los malos hábitos. Bueno, ese sería como el estudio concreto de los riesgos y los peligros que tenemos, que venimos estudiando a través del documento Riesgos en la sobreedificación de la fe y la doctrina bíblica. Si tiene comentarios, si tiene preguntas, dudas, escríbanos ahí, los datos están en el video. Comparta este video, creo que es importante que lo tengan más personas, no por nosotros, sino por la humanidad. Siga la cuenta, por favor, siga el canal Testimonio de Escrituras, mire los videos hasta el final, por favor. Y pues obviamente haga su propia evaluación y estudio de este video. Bueno, estos testimonios de escrituras estamos para servirles. Cualquier duda, ahí están nuestros datos de contacto. Bendiciones a todos y muchas gracias por llegar hasta el final de este video.